están? Hoy vamos a hablar sobre El cuento de la criada, así que si quieren saber qué me pareció, se los recomendaría, entonces sigan viendo. Ok, yo había puesto esta lectura constantemente y aunque me llamaba la atención, no sé por qué motivo la iba dejando. Una vez que la serie se dio a conocer, que empezaron a hablar acerca de la serie, yo vi los primeros dos episodios y dije, no, definitivamente tengo que leer el libro, así que me aventé y creo que lo necesitas. Si a ti te ha gustado la serie o te ha gustado el libro, necesitas de ese otro complemento. Lo han estado haciendo bastante bien y todas las cosas que le han agregado han sido para bien. En realidad no le quitan mucho a la historia que nosotros vemos en el libro, pero sí es verdad que le agregan muchísimas cosas y detalles que probablemente nos hubiera gustado ver para que fuera como una historia más cerradita. Probablemente ya muchos sepan de qué va el libro o de qué va pues la historia del cuento de la criada, pero les voy a dar más o menos una idea si es que por si acaso aún no están enterados. Esta historia es una distopía que te narra cómo sería si las mujeres fueran controladas de una forma muy exagerada, de cómo el mando de una nación se centraría en personas fanáticas de la religión. Y digo fanáticas porque no es simplemente que creyeran en una deidad y en una Biblia o no, es un fanatismo precisamente porque lo llevan al otro nivel, que es llevar exactamente lo que dice la Biblia en una época actual. Imaginémonos, en una época actual donde ya todo había cambiado, las mujeres trabajaban, llevaban una vida, hagan de cuenta ahorita, porque nosotros vemos estas dos partes también. En el libro te lo narran en los 80, pero digamos que está narrado en una actualidad. Y la serie la estamos viendo ya en estos tiempos, ya hay celulares, ya hay toda esta onda. Sin embargo, es muy ilógico que se piense que lo que nosotros leemos en una Biblia que está escrita hace no 20 años, hace 30 años, sino una eternidad, pues se vaya a aplicar ya en esta época. Además que, como sabemos, las personas tienden a darle una interpretación bastante personal a lo que nosotros leemos en la Biblia. Entonces, si en algún punto un versículo llama nuestra atención, pues muchas personas van a decir, no, se refiere a esto, o otras van a decir, bueno, sí, a lo mejor se refiere a este tipo de cosas, pero ya estamos en una época donde ya no se realizan de la misma manera. Entonces, el hecho de que tú quieras poner reglas que se llevaron a cabo o cosas que se pensaron hace muchísimos años en una sociedad ya actual, pues como que va a chocar forzosamente porque pues antes las mujeres no tenían tanta libertad como ahora y eso es a lo que va el libro. Las mujeres ya no pueden leer, las mujeres son controladas, son divididas en diversas categorías. Existen las criadas, las esposas, las econoesposas, las martas, las hijas y tú dices, ¿cómo si todas son mujeres? Las están dividiendo de una forma tan drástica, porque no nada más es que las dividan por su, digamos, estatus social, sino que también entre ellas hay esta división. Las esposas se creen mucho más que las criadas, que las martas, que las econoesposas. Básicamente son las líderes mujeres, entre comillas, porque aunque son las que más poder tienen, es verdad que no terminan de ser poderosas, porque los hombres son los que reinan esta sociedad. Esta división empieza a generarse debido a la infertilidad de la época, y es que las mujeres ya no se embarazan como antes, los hombres ya no pueden embarazar como antes, o si bien quedan embarazadas, muy poquitos bebés viven o pasan la noche o pasan ese día o nacen vivos, y un grupo de personas decide que ya es momento de que estas nuevas reglas surjan. En la serie, la gran ventaja es que te platican de una forma muy detallada cómo es que estas ideas se generan. Empiezan a generarse debido a Serena Joy y la señora Waterford decide que pues es momento de que esto pase, de que esta nueva era empiece, y cómo Waterford es arrastrado hacia esas ideas porque cree que es lo correcto y él es el que empieza a ser el líder de este movimiento. En el libro, si bien muy al final te empiezan a explicar más o menos cómo es que se genera este movimiento por investigaciones que se hacen supuestamente mucho tiempo después,
No existe como capítulos que encierren la historia que hay en estos dos personajes o que existió entre estos dos personajes. Por eso les digo que es una gran ventaja que puedas leer el libro y también ver la serie, porque muchas cosas que no terminas de ver en el libro, la relación entre ellos dos, cómo fue el punto de vista del esposo de Defred, cómo se vivieron todos estos cambios a partir o del lado de las personas que estaban en revolución contra estos nuevos movimientos. También ves el lado más humano, más cercano y más directo hacia Moira. En el libro tú no lo ves así, tú ves una historia narrada desde el punto de vista de Defred todo el tiempo y ella te platica cómo lo ve ella y todas las cosas que se llega a enterar, pero no va más allá. Aquí en la serie incluso tú llegas a ver cómo lo ve la tía Lidia. Estos dos esposos, Waterford, deciden que este movimiento tiene que empezar y te muestran cómo Serena tiene este poder de palabra y estas ideas, ella es a la que le ha surgido todo esto. Y el que se queda con el crédito en su totalidad es Waterford, porque desde ese momento deciden que no quieren ver a las mujeres ahí, que no quieren que las mujeres den discursos, que no quieren que las mujeres, que simplemente quieren que ellas sean esposas, que se queden en su casa, que tengan una actividad de casa y ya. En el libro lo que hacen es hablarte cómo eran los pensamientos de Defred, cómo conocía a Luke, cómo se dio su relación y todo esto. Y tú vas leyendo el libro viendo cómo está pasando todos estos pensamientos, está yendo al pasado y tiene que reaccionar porque está en el presente. Así exactamente como lo estás leyendo, así lo ves en la serie. Entonces creo que eso está genial porque aunque en la serie no hay un orden, tú ves las mismas cosas pero en diferente orden y obviamente con estas cosas agregadas, tú las estás viendo así como leíste el libro. Esta retrospectiva que tiene de Fred y entonces se acuerda de cómo vivió esto y se acuerda de cómo pasó aquello, así también lo estás viendo, lo estás leyendo y todo se complementa. La ideología de este nuevo movimiento es que las mujeres que son criadas se van a encargar de cargar con los hijos de estas familias, de las esposas y los comandantes. Los comandantes, que es así como se les llama, son los líderes de esa familia y por lo general son personas muy importantes dentro del gobierno y del movimiento que se está empezando a hacer. Las esposas no pueden tener hijos, así que llegan las criadas, son básicamente violadas, porque aunque están ahí, digamos porque se supone que aceptaron estar ahí, no tenían bastantes opciones. Sus opciones son irse a las colonias donde tienen que estar limpiando todo el tiempo, pero existe toda esta radiación y estos peligros donde pueden morir, o quedarse como criadas, pues entonces deciden aventarse la friega de ser criada y llevar un hijo que es de ellas, pero que fue engendrado por medio de violación y que además no lo van a poder tener porque son las esposas las que van a cuidar de su hijo o de su hija. Estas criadas son forzadas a acostarse con el comandante mientras la esposa está viendo y lo único que tienen que hacer es eso, tener relaciones y ya, no pueden ir más allá porque entonces si el comandante la ve de diferente forma, si existe un intercambio de miradas entre ellos, diversas cosas entonces ya están faltando y por eso es que la esposa está presente ahí para que si el esposo, el comandante necesita ver de alguien un rostro o algo así, pues tiene que ver el rostro de la esposa. Es algo súper enfermizo y extraño. Por otra parte existe ya las lidias. Cuando se empiezan a reclutar a estas mujeres que son fértiles, que son digamos sanas, las llevan a un centro donde las están capacitando para que aprendan a cómo se deben comportar con las esposas y con los comandantes, porque una vez que terminan, digamos, este entrenamiento, son llevadas a las familias, son elegidas y van llevándolas a las casas de los comandantes y de las esposas, y ahí se quedan. Hay estas noches donde se supone que la mujer está ovulando y entonces es cuando se crea esto de la ceremonia y es cuando el comandante se acerca a leer tanto a los sirvientes como a la criada, a las martas, a los choferes y así, a su esposa. Se van a la habitación y existen las relaciones sexuales consensuadas, pero no consensuadas, algo muy confuso. Si la criada queda embarazada, pues se pasa esos meses ahí protegida y cuidada por esta familia y entonces cuando tiene el bebé, ella lo cuida como si fuera suyo, ya es hijo de esa familia, ya no le pertenece a la criada, aunque sea su hijo, y eso es lo que las criadas buscan, porque una vez que las califican como mujeres, porque les pueden calificar como no mujeres si nunca tienen un hijo, o si hacen algo mal, o si son lesbianas, o si hacen algo que va en contra de estas ideologías retrógradas,
Entonces las mandan a las colonias o pueden ser colgadas o pueden ser mutiladas. Ya siendo clasificada como una mujer y no como una mujer, pues ya es un paso adelante, porque entonces ya sea que a lo mejor ya no puedas tener hijos, pero ya sabes que no vas a correr los peligros que corre una clasificada como una mujer. De frente va contando las historias que ella vivió antes de que este movimiento fuera en su totalidad ya una forma de vida. Y también te va contando cómo es que otras de las chicas que ella conoce y fueron llevadas al centro o que conoció en el centro, pues están viviendo debido a todas estas cosas. Te comenta bastante de Janine, de Moira, como les platico. Moira es su mejor amiga de antes de que empezara todo este movimiento, y una vez que es reclutada y llevada a la fuerza al centro de entrenamiento, pues se encuentra con Moira. Janine es una chica que tiene bastantes problemas mentales y baja autoestima, entonces lo único que quiere es caerle bien a las personas, ser una persona que llame bastante la atención, y llega siendo así, llega siendo y comentando cosas que había vivido antes porque le gusta la atención, y de repente cuando le empiezan a molestar o a humillar por las cosas que ella ha contado, cambia totalmente y entonces se vuelve como una especie de santurrona. Te cuenta cómo los comandantes son doble cara, porque entonces no quieren que las mujeres salgan, no quieren que las mujeres usen cierta ropa, no quieren que esto, no quieren que el otro, no quieren que aquello, pero ellos sí tienen como sus lugares de diversión y de acordarse del antepasado y sus revistas y una especie como de burdel donde van mujeres que también muy al final te das cuenta que es otra división que no se menciona constantemente porque digamos que es un secreto a voces. Una vez que Defred está viviendo en esta casa con los Waterford, ella empieza a conocer a Nick, un chofer que parece ser muy amable, pero que a veces no sabe si confiar en él o no porque está muy pegado a Waterford y a lo que él quiere y a lo que necesita, y entonces hay este como coqueteo, pero no sabe si ir hacia él o no porque pues se puede equivocar. Al mismo tiempo conoce a esta chica que es de Glenn, que es su compañera, porque siempre deben de ir de dos las criadas, porque se supone que tienen que cuidarse una a la otra, vigilarse una a la otra, así que su vigilante es de Glenn, pero conforme la va conociendo se da cuenta de que ella es una buena persona y que de hecho tiene ideas que ella misma ha tenido, que Defred ha tenido y que no las quiere expresar, entonces por primera vez se siente liberada al hablar con confianza. Las criadas siempre van de rojo con su especie de, no sé cómo se puede llevar, si sombrero, velo, no sé qué, porque creo que en el libro sí le llamaban velo o algo así, pero pues ya cuando la ves pues no es como velo, si es una especie de sombrero blanco, no pueden mostrar su cabello, mientras que las esposas siempre van como de este vestidas como de este color azul cielo o azul acuoso, y obviamente con vestido recatado. Las Martas, que son digamos que las amas de casa, ellas se encargan de la comida, de ir por esto, que necesitan, que aquello, ese tipo de cosas. Siempre van vestidas de verde militar, un verde opaco. Me parece que las econoesposas van vestidas con un vestido a rayas, rayado. Y bueno, las que están en el burdel pues van vestidas con flores, lentejuelas, vestidos súper pegaditos y cortos y así. Aunque creo que no te explican en el libro cómo van vestidas las tías, que son estas mujeres que se encargan de entrenar a todas las chicas criadas. En la serie puedes ver que van vestidas con esta onda verde militar un poquito más oscura que el de las Martas, y además no es un vestido común, es bastante militar, digamos, es un traje como abotonado y bolsas y manga larga con una tela un poquito más resistente, y desde ahí te das cuenta cómo sería vivir en un lugar donde tengas que vestirte para saber quién eres, no para que las personas sepan quién eres. Obviamente cuando están haciendo cosas con el cuerpo, tomando decisiones con el cuerpo de otras mujeres, pues te habla también de una falta de libertad total y totalitaria. Las mujeres no tienen voz dentro de esta sociedad, ningún tipo de voz, y a pesar de que las esposas son alabadísimas y son, digamos, lo que todo el mundo aspira en esa sociedad siendo mujer, pues en realidad siguen siendo igual de oprimidas que el resto. Las criadas tienen que ir constantemente al doctor para que sepan que todo está bien en cuanto a su reproducción. Podrían mutilarle manos, dedos, ojos, lo que sea, piernas, pero mientras no afecte su habilidad reproductiva o su salud reproductiva, entonces todo está perfecto. Y de hecho en la serie, aunque en el libro nunca aparece eso,
existe una castración femenina y entonces te das cuenta de cómo va totalmente pegada con la historia del libro. No sientes que sea otra historia, no sientes que algo que le agregaron esté mal. No es como esas historias que dices, es que le agregan y le agregan tanto que entonces ya se pierde la esencia de la historia. No, creo que es totalmente al contrario. Las tías tienen que saber constantemente cómo es el comportamiento de las criadas porque son las que están a cargo de ellas. También se vigila qué es lo que comen, las vitaminas que tienen que comer, se les cuida la alimentación para que no vayan a perjudicar de alguna otra forma su salud. No pueden fumar, obviamente, no pueden tomar, no tienen acceso a nada que las pueda lastimar, porque aunque es verdad que no pueden huir, está súper resguardado todo por guardias, por ojos, que así se les llama a estas personas que están vigilando todo el tiempo. Pueden suicidarse, pueden ahorcarse, pueden cortarse, quemarse. Entonces ellas no tienen acceso a nada de esto, no tienen acceso a cuchillos, a tijeras, a armas, obviamente, a cerillos, a encendedores, nada, no tienen acceso a nada. Las criadas solamente pueden tener relaciones por medio de esto con el comandante, por medio de esta ceremonia con el comandante. No se pueden meter con ojos, con guardianes o con cualquier otro hombre, está prohibidísimo. En el libro no lo especifican, pero en la serie sí pasan cómo es que las esposas de hecho ya ni siquiera tienen contacto con sus comandantes, con sus esposos, ya no tienen ese contacto físico porque el único contacto físico que se supone debería existir es el que lleva a la reproducción, nada más. Y entonces ahí es cuando dices, qué doble cara, porque entonces los hombres sí pueden irse a esta casa extraña, burdel, donde se pueden acostar con quien quieran. Algo diferente entre la serie y el libro es, digamos, descripciones físicas. A la hija de Fred nunca mencionan que sea negra, al contrario, cuando ella la ve dice que es blanca y bla bla bla, igual su esposo. Y en la serie cambiaron esto. También Moira no se menciona nunca que sea negra y en la serie es de color. En cuanto a de Glenn y de Fred, me parece que tienen descripciones diferentes, o más bien es al revés, como tú lo lees en el libro y como en realidad está en la serie, porque se supone que de Glenn es un poquitito más llenita que de Fred y tú en la serie lo ves al revés. De Glenn es mucho más delgada que de Fred. Janine en el libro, a pesar de que sufre bastantes humillaciones y no es aceptada en ningún momento por nadie, les digo que esta característica que tiene de querer llamar la atención, querer ser el centro de atención, nunca es mutilada de ninguna forma. En la serie te muestran muy al principio una participación que en el libro, de hecho, ya es casi llegando al final, que es cuando si un hombre hizo algo malo, cometió, digamos, violación o algo directamente relacionado con alguna actividad sexual, pues entonces les dan tiempo a las criadas, silban, y entonces ellas pueden hacer lo que quieran con él, pegarle, patearlo, hacer lo que sea, y una vez que su tiempo se acaba, vuelven a silbar y entonces todas se retiran. Y el hombre pues queda brutalmente lastimado o muerto. Al principio en la serie muestran esto, pero nunca te explican nada. Sabes y sospechas que probablemente el hombre no era malo, pero no hay una explicación como tal. Y en el libro te explican ese suceso de una forma más detallada en cuanto a por qué motivo estaba ahí. Se supone que era una especie de espía, porque obviamente como existe todo este movimiento hacia lo religioso y hacia esto y sus reglas y bla, bla, también debe existir un movimiento de revolución, personas que no están de acuerdo con todo esto, y es un movimiento que se llama Mayday, o es un grupo que se hace llamar Mayday, y ellos son espías también, no tienen a estas personas que saben cosas y entonces las transmiten, o entonces están viendo qué dice tal, qué dice cual, y él era una de esas personas. Las tías deciden que es momento de que se haga esta participación. También existe la traición a su género o al género que ellas tienen o ellos tienen, que es cuando son homosexuales, y entonces si se llegan a enterar las tías, los ojos, los guardianes, quien sea, pueden incluso colgarlos. A las mujeres, de hecho, les muestran un poquito más de compasión, porque obviamente si son sanas para reproducirse, pues entonces hacen otro tipo de cosas para castigarlas, pero nunca quieren perjudicar el hecho de que puedan hacer un nuevo niño o un nuevo bebé. Otra diferencia descriptiva en cuanto a las personas es Serena Joy, la señora Waterford, porque de hecho te explican en el libro que estas esposas casi en su mayoría son un poquito más grandes que las criadas. Digamos, yo me voy hacia, probablemente si una criada tiene 30 años,
la esposa ya debe estar 40 y tantos, casi en los 50 años. Y aquí no se ve demasiada diferencia de edad entre Serena Joy y de Fred en la serie. De hecho, creo que se ven bastante cercanas a la edad. También en el libro mencionan que Serena Joy tiene una enfermedad, una especie de artritis, que siempre está con bastón, que le duele mucho sus manos, sus dedos, sus huesos. Y en la serie tú no ves eso, no sé si lo vayan a poner más adelante. Dentro de la casa de los Waterford hay dos personas, Martas, es Cora y Rita. En la serie tú nada más ves, me parece que es Rita a la que ves. En el libro te mencionan estas dos personas porque de hecho Rita es muchísimo más fuerte, más estricta con de Fred, pero Cora es más cálida, le entiende más, quiere hablar, quiere tener contacto, aunque se cuida mucho de no sobrepasar esa línea o que alguien más la vea, es muchísimo más accesible que Rita. Una cosa súper diferente que hay entre ambas serie y libro es que en el libro yo sentí que me faltaron páginas. Se acaba de una forma tan abrupta que simplemente digo, ¿por qué diantres? No quiero saber más. Aunque al final te explican muchas cosas, no terminas de saber bien qué fue de Fred. Y eso me perturba demasiado. Y en la serie sé que va a haber un final, más por la forma en la que te lo están explicando constantemente, aun cuando acabara de una forma abrupta. Tienes muchísima más información para ayudarte a cerrar toda la historia. Y en el libro es bastante general. De hecho, explican que es bastante general al final porque es como un diario, unas grabaciones que realiza de Fred contando todo lo que vivió, pero es nada más lo que ella vivió. Y en la serie tienes más información porque ves todos estos puntos de vista y todas estas historias, todo lo que vivió cada quien en su momento. En el libro te menciona muy al principio que nunca dan el nombre de Fred, el nombre verdadero de Fred. De hecho, en el libro nunca lo ves, nunca ves que le llamen de alguna otra forma, pero que por algún motivo los lectores decidieron que se llamaba June, porque en una ocasión se menciona en el libro June, está hablando porque tal y cual, y Janine y Moira y bla bla bla, y menciona una June que nunca jamás vuelve a mencionarse en el libro. Piensan que es ella, piensan que ella es June de Fred, pero nunca dicen cómo se llama. En el libro jamás vuelves a escuchar nada de eso, o te dicen yo me llamo tal o nada. En la serie, de hecho, se menciona, ella dice mi nombre es June y se presenta, mi nombre es June, yo no me llamo de Fred, soy June. Hay cosas que tú lees en el libro y que probablemente por mucha imaginación que tengas no lograrías a ese punto de imaginarte tanta aberración porque es algo terrible. Y entonces cuando tú lo ves en la serie completas todo lo que ya has leído. Están metiendo muchos detalles nuevos en la serie que no cambian para nada la historia general y entonces me fascina. Estoy súper enamorada de la serie, del libro, de esta autora, de esta creatividad que tuvo, de esta lógica maravillosa, porque creo que es una cosa súper maravillosa lo que te plantea. Muchas personas incluso que creían que había escrito esto para prevenir a muchas personas, porque es algo muy real y todas las pautas que te dan o que te dicen que ocurrieron antes de que este movimiento sucediera, las estamos viviendo, así que no sé, es una historia bastante oscura, bastante real incluso. No sé, me fascinó. Yo creo que es un libro que tienen que leer no importando qué es. Y si ustedes no han visto la serie ni han leído el libro, tienen que hacerlo porque lo vale. Es una historia innovadora, genial, una historia vivaz, una historia que te atrapa desde el primer momento. Y pues sí, espero que les haya gustado, que les haya servido, que si ustedes ya leyeron el libro, ya vieron la serie, me dejen saber a ustedes qué les pareció, qué no les ha gustado a lo mejor de la serie o qué no les ha gustado del libro, pero pues espero que me dejen saber. Y pues sí, nos vemos a la próxima con muchísimos más libros.